Sí, sí. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos. Hoy a mí me toca, ¿verdad? Darles el tema del trasfondo religioso para el Nuevo Testamento. Es trasfondo religioso para el Nuevo Testamento. Y bueno, ya con el pastor Oscar estarán viendo una parte acerca del caminar de Jesús y de cómo Él, ¿verdad?, estuvo en el mundo. Entonces esto es importantísimo, amados hermanos, que nosotros veamos lo que es el trasfondo religioso del Nuevo Testamento, porque cuando nosotros ya interpretamos la Biblia, cuando nosotros conocemos ese trasfondo religioso, podemos ver las influencias, ¿verdad?, que la gente de la antigüedad tuvo. Que tuvo la gente de la antigüedad. Y en esta comprensión nosotros podemos tomar pues un criterio adecuado de las cosas. Por eso es importante conocer los contextos religiosos. Y bueno, lo primero que vemos, ¿verdad?, en los trasfondos religiosos, pues es el paganismo, ¿verdad? En el panteón grecorromano, la religión de Roma temprana era animista. En esa sociedad mayormente rural, los campesinos adoraban a aquellos dioses que personificaban las fuerzas que ellos enfrentaban diariamente, los dioses del campo, el bosque y las corrientes de agua. Apelaban a sus dioses para que les ayudasen en la siembra y en la cosecha. Estos dioses no tenían personalidades distintivas y podemos considerarlos como una influencia o fuentes de poder. También vemos que a medida que Roma se relacionó con Grecia, los romanos adoptaron las personalidades y fábulas de los dioses griegos para su propio panteón, pero les cambiaron los nombres, ¿verdad? Solamente le cambiaron como Zeus, el padre de los dioses griegos, que se convirtió después en Júpiter. O sea, vemos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 12, cómo esta influencia ya estaba, ¿verdad? Y que inició con los griegos, con sus mitologías. Y vemos esa palabra, ¿verdad?, mitología, y que es el estudio, ¿verdad?, de las mentiras, por decir algo, ¿no? O sea, de cosas fantasiosas, cosas inventadas, cosas que no tenían un fundamento, sino que solamente por la tradición oral, ellos así lo creían y lo fueron pasando de generación en generación, sus mitos, sus creencias, y bueno, lo transmitieron de esa forma. Y los romanos, cuando llegan, lógicamente cuando hay una fusión de culturas, ¿verdad?, inmediatamente hay algo que se le llama sincretismo. Y el sincretismo pues es la unión de los conocimientos religiosos, ¿verdad?, de dos culturas que se amalgaman, y entonces los sistemas de pensamiento forman después otro sistema de pensamiento. Entonces estaban los griegos con sus pensamientos de los dioses, vienen los romanos, conquistan a los griegos, y entonces hay una fusión de cultura, de dioses, de pensamientos, y nace una nueva religión, ¿verdad? Y todo esto era paganismo. Hera, que era la mujer de Zeus, llegó a ser Juno. Poseidón, dios del mar, fue designado Neptuno. Hermes, el mensajero de los dioses para los griegos, se convirtió en Mercurio. Y todas las deidades mencionadas por el poeta griego Homero en sus obras clásicas fueron adoptadas con sus equivalentes romanos. Cuando Augusto, ¿verdad?, ese rey Augusto, ese Augusto César de Roma, al ser único gobernante en el imperio por el año 27 a.C., él trató de unir el Estado promoviendo la antigua religión romana. Entonces lo que hizo fue que él construyó templos, reclutó candidatos para el sacerdocio y restauró algunos antiguos genios, algunos ritos y fiestas, y las unió. Y entonces él empezó a fundar
¿verdad?, una nueva religión, un nuevo concepto y de pensamiento. Sin embargo, aún este genio organizador, César Augusto, no pudo retomar la devolución de los ciudadanos de Roma, y todos los dioses, sus antepasados, la nobleza, toda esa nobleza romana tenía un lugar nostálgico para la religión antigua. Y entonces ellos, la mayoría de los ciudadanos romanos, se involucraron en los cultos personales que tenía la religión pagana y empezaron a desarrollar esa religión en esa época. Las inmoralidades repulsivas que nosotros, si alguna vez ustedes han visto en Netflix, ¿verdad?, la historia de Roma, no Roma la película, ¿verdad?, así como Galilea Montijo dijo, esa sabia conductora de Televisa, no, Roma, lo que es Roma. Cuando Roma se empezó a fundar, bueno, pues empezaron ellos a inculcar todas sus tradiciones, toda su cultura, todo su sistema de pensamiento, y empezó lógicamente a prevalecer en esa época. Y empezaron ellos también a traer todos sus pensamientos y prácticas, ¿verdad?, del paganismo, dentro de ellas el homosexualismo, el lesbianismo. De hecho, en la antigüedad se acostumbraba mucho que los hombres se besaran en la boca y las mujeres también. Las mujeres, cuando se saludaban en la antigüedad, se daban un beso en la boca, y los hombres también, era algo muy común. Hoy lo vemos y en nuestra cultura pues ya decimos que hubo, ¿no? Ya se le volteó el tapete, ¿no? Pero son tipos de culturas sencillos, ¿no? Entonces vinieron los filósofos, todos ellos se burlaban de estos modalismos, de estas cuestiones, porque ellos advertían la inmoralidad. Y de hecho en muchos recitales, ¿verdad?, de la antigüedad de aquellos grandes filósofos, se expresa esa inmoralidad que había en la cultura romana y que prevaleció por mucho tiempo, ¿no? Pues los romanos duraron mucho tiempo pues gobernando esos lugares, ¿no? También un factor que aceleró esta declinación de la adoración del panteón griego fue la derrota de Grecia por Roma. Los romanos eran reacios a dar culto a sus dioses y parecía demasiado débiles o vulnerables para esa cuestión, ¿verdad? Pero ellos prevalecieron en sus enseñanzas, y bueno, pues esta fue una de las influencias que llegó al culto judío, al grado que a veces, como vemos en la Biblia, el culto judío pues ignoró las advertencias de Dios, ¿no? Una de las cuestiones que la ley de Dios decía, precisamente hablaba de la unión desigual, porque a través de esta influencia era más fácil que una persona se orientara hacia la idolatría que a seguir a Dios, y lo cual ahora es un principio en las Escrituras, y de hecho Pablo lo menciona igual, ¿no?, en el Nuevo Testamento, y nuevamente hace mención de ese mandato del libro de Deuteronomio, para que estas generaciones se den cuenta que la influencia del mundo es tan poderosa que nos puede arrastrar a nosotros que estamos en Cristo, y esa influencia puede ser más fuerte, porque ¿qué va a pasar con una jovencita que se casa con un inconverso? Pues automáticamente la ley dice que se tiene que sujetar a él, y entonces al sujetarse a él, pues si el esposo no la quiere dejar ir a la iglesia, pues ahí van a empezar los conflictos. Por eso la recomendación de Dios, ¿verdad?, porque recordemos que la voluntad de Dios es soberana y es permisiva. Permisiva cuando se quebrantan los principios de Dios. Dios lo permite, aunque no estaba en sus planes, pero Dios lo permite, y entonces empiezan a haber circunstancias. Y es soberana cuando está en un plan, en un proyecto y en un deseo divino de nuestra vida. Y cuando nosotros actuamos bajo la soberanía de Dios, los principios de Dios, pues tenemos garantizado que siempre nos va a ir bien. Tenemos garantizado
que Dios va a respaldar toda relación y toda situación que nosotros tenemos. Entonces, lo que siempre hace la Biblia, hermanos, no son prohibiciones. La Biblia, los mandamientos son el acto más glorioso de la misericordia y la gracia de Dios. Esos son los mandamientos. Los mandamientos no son prohibiciones. Nosotros debemos entender los mandamientos que nos fueron dados, ¿verdad? Desde la época de los patriarcas, cuando se entregó la ley a los hebreos, como el acto de misericordia. ¿Por qué? Porque ya había habido una generación antes de los patriarcas, que fue en el tiempo de Noé, donde al no haber ley, pues cada quien hizo lo que quiso y la humanidad se degradó de tal manera que Dios le dolió en su corazón y tuvo que destruirlos a todos. Entonces ahí nosotros podemos ver que un tipo de personas, un grupo de personas sin ley, pues se va a ir al traste tarde que temprano. Porque ¿qué van a gobernar? Los sentimientos, la carnalidad, la maldad, el pecado. Y entonces ese aumento de maldad por una falta de ley, una norma, porque la otra traducción de ley pues es norma, algo que norme nuestras vidas y que desde el tiempo de los patriarcas fue dado a Moisés, y que después en el tiempo de los jueces, de los reyes y de los profetas, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel tuvo que estar normado bajo estos principios. Ahora sabemos que hay leyes morales, hay leyes sanitarias, hay leyes sociales, y todas estas leyes, ¿verdad?, que Dios nos ha dado son en base a su gracia, a su misericordia, porque siempre esa es la cuestión con los ateos, ¿verdad? Porque ellos dicen, yo no creo en Dios. Pues si no crees en Dios, entonces tú te gobiernas solo. Entonces tú, ¿cómo sabes que algo es bueno o algo es malo? ¿Por qué tú sabes que robar es malo? O sea, de repente tu pensamiento nació que esto era bueno y era malo. No, fue porque la Biblia lo dijo, porque hay una norma que establece leyes morales. De otra manera, si tú dices, para ti robar es malo, yo digo, para mí robar no es malo, así es que presta la cartera. O sea, se dan cuenta, hermanos, cómo el pensamiento filosófico ateo no tiene sustento en ninguna de las áreas, ni biológica, ni química, ni histórica, ni espiritual, ni de ninguna forma tiene un sustento. Su plataforma donde ellos se paran a veces llega a ser hasta ridícula. Entonces nosotros tenemos leyes morales que nos norman, que nos dicen, esto es malo, esto es bueno. Pero además Dios, ¿verdad?, en esos mandamientos y en esos parámetros nos pone a nosotros a decidir sobre dos cosas importantes. Una de ellas es la bendición y la maldición. Entonces, estas leyes morales, sociales, también Dios nos enmarca dos cosas importantes. Que si nosotros quebrantamos la ley, vamos a obtener una maldición. Si nosotros obedecemos la ley, vamos a tener una bendición. Y eso pareciera algo lógico. Viene en el Nuevo Testamento y entonces se establece que la ley nos descubre que fue puesta para los transgresores. A través de los escritores bíblicos, sobre todo Pablo, él nos enseña que esta ley realmente fue puesta para los transgresores. Y es algo normal porque nosotros no se nos puede aplicar ningún castigo si nosotros no hacemos nada. Si nosotros no quebrantamos la ley, si nosotros vivimos en un estado que la Biblia le llama
justicia, si nosotros vivimos en este estado, esta ley, pues esa ley nunca se nos va a aplicar, nunca se nos va a aplicar la ley, porque nosotros vivimos en un estado de justicia. Por eso, una de las doctrinas más profundas de la palabra de Dios es la justicia de Dios. Entender cómo es que Él nos declara justos, cómo somos justificados y cómo debemos de vivir en ese parámetro de justicia toda la vida. Cuando nosotros entendemos todo eso, esos principios, pues nosotros podemos vivir una vida en Cristo plena, tranquilos, sin ningún problema, llenos de paz, porque lo único que nos trae la intranquilidad es la violación de las leyes. Eso es lo que nos trae intranquilidad. Cuando tú dejas de pagar algo, cuando tú quebrantas una ley, cuando moral, institucional o en este caso espiritual, pues hay una intranquilidad. Por eso yo siempre digo que el semáforo, ¿verdad?, que nos avisa que algo está mal en nuestra vida es la intranquilidad, la falta de paz. Cuando hay falta de paz es el foco amarillo que me está avisando que hay algo mal en mi vida. Eso yo lo debo de entender claramente. Hay algo que me está incomodando, hay algo que no me está dando paz, y eso habla que hay un semáforo amarillo que me está avisando que hay algo mal en mi vida. Entonces nosotros vemos varios factores que caracterizaban la religión grecorromana, ¿verdad? ¿Por qué llamo grecorromana? Porque hubo un sincretismo, una unión, ¿verdad?, de cultura, de religión, de sistemas de pensamiento y todo eso. De hecho se dice en la historia, hermanos, es muy conocido, ustedes lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo, analizando las cartas paulinas y el libro de los Actos o el libro de los Hechos. Nosotros vamos a empezar a ver cómo muchos de los primeros padres de la iglesia, aquellos que se les llama padres de la iglesia, pues traían ya una influencia de pensamiento, y que realmente a veces Dios lo permite, porque no todo en este mundo, no todo pensamiento es equívoco. Solamente Dios tiene que centrarlo y ponerlo bien en un margen correcto para que el pensamiento del ser humano pues sea correcto. Dios se ha apoyado de las culturas antiguas, se ha apoyado de las tradiciones antiguas para Él establecer sus parámetros dentro de la palabra de Dios. ¿Usted sabía que hay 10 cosas que enseñan o nos hacen ver que algo es una religión? Un día lo vamos a ver, hermanos, más adelante vamos a ver cómo, si yo les dijera el cristianismo es una religión, ustedes inmediatamente contestarían que no. Pero si yo les dijera, ahora demuéstrenmelo, y entonces yo les expusiera que hay 10 puntos que nos dicen que algo es una religión. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la palabra religión no es una palabra peyorativa o insultativa. La palabra religión significa religar o unir. Entonces nosotros estamos buscando unirnos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, pero en el concepto que la gente tiene allá afuera, pues sí, religión pues es algo peyorativo, y nosotros automáticamente decimos, no, Cristo no es religión. Pues no, porque Cristo debe de ser una relación. Sin embargo, nosotros en la práctica, errados del camino de Dios, a muchas veces lo que practicamos no es una relación, sino una religión. Porque lo que establece la relación, pues Jesucristo lo estableció, y Él dijo claramente que el que lo amara, el que lo siguiera, pues sus mandamientos guardaría. Cuando dice, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y todas esas cosas, ¿verdad?, que enseña la Biblia, sanamos enfermos, hicimos milagros y prodigios, y me llama la atención que Jesús le dice, nunca los conocí, porque no tuvieron realmente una relación con Él. Y las obras que hicieron
pues seguramente fueron obras de la gracia de Dios, pero la persona, porque ahí se está juzgando la persona, esa persona que supuestamente hizo milagros, todas esas cosas, realmente no tenía una relación con Dios. Entonces Jesús no negó los milagros, negó la relación con Él. Entonces en estos días vemos, ¿verdad? Tristemente, porque va pasando el tiempo y toda esta cuestión del famoso coronavirus, se está empezando a saber la realidad y el trasfondo espiritual y todas esas cosas, y muchos líderes religiosos debemos de darnos cuenta pues que caímos en una trampa, que fuimos arrastrados por las corrientes del mundo, y que si bien es cierto el gobierno nos impide algunas cosas, solo hay una cosa en la que tú y yo nos podemos oponer, y es en la predicación del Evangelio. El día que a la iglesia se le prohíba predicar el Evangelio, pues es cuando precisamente nosotros no podemos obedecer, porque esas son nuestras convicciones. En el libro de los Hechos, cuando Pedro en el capítulo 3 defiende sus convicciones, a él le prohíben hablar de Jesucristo, le prohíben hacer milagros en el nombre de Cristo, y él les dice: juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Y ahí es cuando entramos, hermanos, cuando entramos en ese punto, es cuando entramos al punto preciso de nuestras convicciones. Y decíamos el domingo pasado, ¿qué es lo que realmente está sustentando nuestras vidas? ¿Tenemos realmente convicciones? Porque un cristiano sin convicciones, pues yo no creo que sea cristiano. O sea, ¿de qué estamos convencidos tú y yo? ¿De qué no estamos convencidos? ¿Qué es la fe? Pues una parte de la fe son las convicciones. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Entonces, si no hay convicciones, no hay fe. Fíjense cómo, hermanos, la Biblia nos describe claramente el estado de nuestra vida a veces. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no procede de fe, pues es pecado. Entonces, ¿qué realmente pasó en el corazón de muchos líderes espirituales? Pues cayeron en pecado, en la trampa del diablo. Ahora se va declarando el asunto, ya semáforo naranja, amarillo, pero lo que a nosotros nos interesaba ver quién estaba detrás de todo este movimiento, de todas estas prohibiciones, de todo este enclaustramiento, y detrás de todo esto, hermanos, está el diablo. Porque el diablo estaba desesperado, porque lo que nosotros a veces no entendemos es que el Evangelio de Jesucristo en ese tiempo estaba creciendo de una forma impresionante. La Iglesia Católica no sabía qué hacer para detener el flujo de la salvación de miles de personas que día con día y domingo tras domingo venían a los pies de Jesucristo, porque en todas las iglesias había eventos de jóvenes, de matrimonios, de niños, de conciertos, y todo con el afán de traer a gente a Cristo. Y en las mismas iglesias, en muchas iglesias, venía gente los domingos hambrienta, porque el Espíritu Santo va a empezar a traer a la gente que ha de ser salva. Y si no hay un mensaje de salvación, y si no hay gente que busque la salvación, entonces el plan y proyecto de Dios aparentemente se detiene, porque el diablo se opone. Pero dice la Biblia que las fuerzas de las tinieblas no prevalecen contra el reino de Dios. Entonces, aunque el diablo se oponga a la predicación del Evangelio, que es lo primero que Jesucristo nos advirtió, que en los últimos tiempos vendría esa oposición a la predicación del Evangelio, a la cual Pablo le llamó, ¿verdad?, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y después la Biblia dice qué fortalezas son: pensamientos y argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Ahí Pablo no está hablando de espíritus, no está hablando de demonios, está hablando de sistemas de pensamiento que se levantan en la gente, porque, hermanos,
Nuestros pensamientos son producidos por nuestra alma. Y entonces Satanás, por eso ataca nuestra mente. ¿Cómo? Con pensamientos. Y entonces esos pensamientos se empiezan a oponer a la voluntad de Dios, a los principios de Dios. Por eso, otra vez, hermanos, como retrocediendo el cassette, cuando le poníamos una plumita al cassette y le dábamos vueltas y retrocediendo el cassette, amados hermanos, debemos de aprender principios. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación personal y yo conozco principios, entonces lo primero que mi corazón, porque como ya lo estudié, como el Espíritu Santo está buscando en mi mente conocimiento para extraer ese conocimiento, iluminarte tu corazón y tú puedas responder de acuerdo a ese conocimiento. Entonces el Espíritu Santo puede extraer de tu mente un conocimiento, un principio para que en el momento del choque, para el momento de la prueba, de la tentación, yo sepa que yo no debo de violar un principio en algún aspecto, ¿verdad?, del área que Dios ha determinado. Llámese en el aspecto de la autoridad, en el aspecto con respecto al pecado, a la tentación. Y el Espíritu Santo va a traer a mi mente un versículo, un principio que a mí me va a iluminar para que yo no viole los principios de Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos, la carencia de principios, y por eso el diablo nos baila, hermanos. Nos baila porque no tenemos principios. Por eso nosotros debemos de ir en un proceso de conocimiento, y de verdad, hermanos, ustedes van a ver cómo todo este conocimiento, conforme ustedes van a ir avanzando, se van a dar cuenta de lo importante que es. Yo estoy en la maestría y me tengo que regresar a veces a estos libros, a leer los antecedentes para poder entender más adelante lo que en la maestría me están enseñando. Y me doy cuenta de lo importante que es esto. Y es un montón de información, pero la verdad es que después descubrimos cuán importante es. Porque conocemos la historia eclesiástica. De hecho, hay un tema de la licenciatura que sí se llama historia eclesiástica. Y vamos a ver en qué momento se partió la iglesia cristiana. Y cómo todos somos católicos, pero no todos somos evangélicos. Fíjese ese pensamiento: todos somos católicos, pero no todos somos evangélicos. Y eso, en la comprensión de esos principios, nos van a fundir el posible, porque cuando tú dices católico, inmediatamente te identificas con la iglesia tradicional, pero la palabra católico significa universal, de la iglesia universal establecida por Jesucristo. Después ellos le pusieron otros motes como romana, mariana y no sé qué rollo. Bueno, eso ya es una cuestión muy aparte, pero vamos a ver cómo la historia eclesiástica, cómo llegó un momento en que por la transgresión de los principios precisamente de Dios, se produjo la reforma, y esta producción de la reforma no la produjo el hombre, esta reforma la produjo Dios, y por eso existen los reformadores, aquellos que empezaron realmente a tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces, cuando hay alguien que se levanta en contra de los reformadores, pues ¿qué creen? Se está levantando en contra de Dios. Entonces, hermanos, este tipo de principios que nosotros vamos aprendiendo, pues tenemos nosotros que tener una base de comprensión. Entonces, nosotros vemos cómo, ¿verdad? Aquí se nos explica los factores que caracterizaban la religión grecorromana, esa fusión que hubo. Dice que no era exclusiva. Un soldado que adoraba una deidad podía también ser devoto de otra deidad.
en el cristianismo semejante compromiso de adoración era inadmisible. Se creía que el poder del destino era bastante fuerte y esta creencia llevó a la